Entonces, que este punto D estaría representando una de las posiciones de un punto cualquiera, de ese hilo que se va moviendo, porque en la definición de cuando hablamos del hilo, yo hablé del extremo, del hilo que se va desplazando sobre el plano, ocupando diferentes lugares geométricos como el punto D1, D2, D3. Pero si yo elijo cualquier otro punto sobre este hilo, cualquier punto va a seguir o va a ir generando volventes de círculo también, cualquiera. Yo me referí al extremo como punto, digamos, particular. Pero si ustedes eligen cualquier otro punto sobre la cuerda, cualquiera de los puntos va a generar volventes de círculo. ¿Sí? Entonces aquí pasa lo mismo. Este punto D es un punto cualquiera elegido. Cuando este círculo base va girando en sentido antihorario, por ejemplo, y este gira en sentido horario, este hilo se va a enrollar sobre este y se va a desenrollar de este círculo base 2. Entonces este punto D se mueve a lo largo del plano generando justamente la envolvente de círculo, como lo hemos explicado en la definición. Es decir, que ese punto D, a medida que se va moviendo, así como lo vemos en el GIF, fíjense cómo se mueve en el GIF cuando gira, cómo se van generando los diferentes puntos pertenecientes a la envolvente de círculo. Entonces, sobre el plano R se va a formar este envolvente de círculo S, le hemos llamado S, que le pertenece a este círculo base 2. Lo mismo va a pasar con este círculo base 4. El mismo punto D, pero ahora pensando, en el círculo base 4, y supongamos, hagamos que esto gire al revés. Si esto gira en sentido antihorario, el hilo se va a enrollar sobre esta y se va a desenrollar, porque esta va a girar en sentido horario, entonces este hilo se va a ir desenrollando de esta envolvente. Entonces este punto D es un punto que en un momento estuvo sobre el círculo base, pero a medida que fue girando, se fue desplazando como vuelvo a repetir, como lo vemos en la definición, sobre el plano Q, generando una línea que se llama envolvente de círculo. Lo podemos ver como la tangente, es decir, la SE, que es la tangente común a ambos círculos base. Este punto D es un punto que en algún momento estuvo tangente, este punto estuvo sobre el círculo base. A medida que esta línea, que es la recta tangente, rueda sin resbalar, o sea, para ver esto, lo que tenemos que hacer es dejar fijo a este círculo base y mover a esta recta tangente como la tangente que rueda sin resbalar sobre el círculo base. Entonces, este punto D era un punto que estaba sobre el círculo base. A medida que esta recta S fue rodando sin resbalar sobre el círculo base, fue generando sobre el plano, acá está, sobre el plano R, disculpen, sobre el plano R, ¿qué cosa? Este envolvente de círculo, que es la envolvente S. Lo mismo, si lo hacemos con el círculo base 2, esta misma tangente, cuando ruedas, dejo fijo este círculo base y lo que hago es que esta tangente ruede sin resbalar
sobre este círculo base. Entonces un punto cualquiera que yo elija, este punto D era un punto que estaba acá sobre el círculo base, pero a medida que esta recta tangente, esta, fue rodando sin resbalar sobre este círculo base, generó esta curva que le hemos llamado W, y que es la evolvente correspondiente a este círculo base. Es la aplicación de la definición para encontrar estas evolventes. Entonces ahora tenemos, ¿qué cosa tenemos? Y tenemos los dos perfiles de evolvente. El perfil de evolvente S, que le pertenece al círculo base 2, y el perfil de evolvente W, que le pertenece al círculo base 4. Entonces ahora nos olvidamos de los planos y todas esas cosas, y pensamos solamente en estas extensiones, que si ustedes, vuelvo a apelar a su imaginación, ¿sí? Si nosotros dibujamos el contraperfil, o sea, una evolvente igual, pero en espejo acá, ¿sí? Formaríamos lo que sería el diente del engranaje. Y lo mismo pasaría acá. Si yo hago un espejo acá con esta línea evolvente W, formaría, como ya van a ver, un diente. Entonces ahora, esa línea, que es la evolvente del círculo, se llama perfil o flanco del diente. Perfil o flanco del diente. Entonces, ahora a través de este punto D, de contacto entre estos dos perfiles, o flanco de los dientes, vamos a transmitir movimiento de un engranaje a otro. Entonces ahora sí vamos a tener el contacto directo entre superficie y vamos a transmitir movimiento de un eje a otro a través de ese contacto. Bien. ¿Quiénes van a aparecer ahora? Y esas circunferencias primitivas que recién lo vimos en un dibujo cualesquiera, mostrando a las palancas rodantes, o sea, a los engranajes como si fueran palancas cualesquiera. Ahora no, ya estamos hablando de engranajes que, como van a ver, van a ser engranajes circulares. Se van a generar ruedas cilíndricas, se llama. Y las circunferencias primitivas, como ustedes ven, son las circunferencias que pasan por el punto M, que es el punto de paso, ¿sí? De la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Como ustedes ven, ya se van viendo con más claridad las cosas, creo yo, y que esta línea que habíamos llamado como línea, la tangente común a ambos círculos base, ahora cuando ya tenemos hemos generado las evolventes de círculo sobre cada uno de los planos asociados a cada círculo base, vemos que esta línea es a su vez la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Porque acuérdense que este radio DC va a ser la normal a este perfil en este punto de contacto. Y este DE es la normal al perfil W en ese punto de contacto. Bien. Entonces, esta línea que está acá tiene un segundo nombre. ¿Cuál es ese nombre? La normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, y que corta la línea que une los centros en un punto que hemos llamado M. O sea que ya se van viendo todas las cosas que hemos estado analizando anteriormente. Y además aparecen nuestras circunferencias primitivas, como aquellas circunferencias que teniendo centro
en los centros correspondientes de cada círculo base son tangentes en el punto M. ¿Sí? Entonces ahora vemos que con más claridad que estas dos circunferencias representarían un par de ruedas de fricción, porque están en contacto en el punto de paso M, que transmitirían movimiento con la misma relación de transmisión que lo hacen las ruedas dentadas o engranajes. ¿Ah? Ahí lo vemos con más claridad. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que demostrar? ¿O cuál es la misión que tenemos nosotros? Y demostrar que cualquiera sea el par de puntos que se pongan en contacto entre estos dos perfiles, la normal a esos perfiles S y W en un nuevo punto de contacto, esa normal va a pasar por el punto M. Eso es lo que tenemos que demostrar, para que demostremos que los perfiles devolventes cumplen con la ley fundamental del engrane. Bien, entonces, les recuerdo, ¿quiénes son los segmentos DC y DE? El DC es, si nos acordamos de la definición de envolvente de círculo, el D, en este caso, el D3T acá, ¿qué es lo que sería? Sería la normal al perfil al perfil o a la tangente en el perfil a la envolvente en el punto D3, que es a su vez tangente al círculo base. O como lo hemos trazado acá, en el punto D2 hemos trazado una tangente a la envolvente y una normal a esa tangente es a su vez tangente al círculo base. En este caso sería del punto D2 al punto de tangencia, acá que no le hemos dado nombre, nada más. Entonces, esto mismo está pasando acá. Exactamente lo mismo está pasando aquí. Este segmento DC es la normal, o sea, si ustedes trazaran una tangente a S y a W en el punto D, una tangente a ambos perfiles en ese punto, entonces este DC sería la normal a esa tangente y por lo tanto al perfil devolvente S. Y DE sería la normal a esa misma tangente, y por lo tanto también al perfil W, en el mismo punto D. ¿Y qué pasó con las dos normales? ¿Cómo se pusieron estas dos normales? O sea, la DC y la DE, esas dos normales a cada uno de los perfiles, ¿cómo están acá? Y están colineales, ¿sí? O sea, están sobre la misma línea, formando ¿qué cosa? La normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Entonces ahí tenemos el segundo nombre de esta línea. Normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, que corta la línea que uno le centra en el punto E. Bien. Bien, acá tenemos un poquito más agrandada esa situación, y ahí tenemos los dos puntos de contactos D2 y D4 en el punto D, que habíamos llamado D. Ahí coexisten D2, que es D como perteneciente al perfil S, y D4 como, que es el mismo D, pero como perteneciente al perfil W. Bien, en esta situación tenemos que la normal a ambos perfiles en el punto de contacto D corta la línea que une los centros en un punto E. Ahora, ¿qué va a pasar con este par de puntos que están acá? Yo estoy eligiendo otro par de puntos sobre cada una de las envolventes. Uno sobre la envolvente S, que es el D2',
y otro sobre la evolvente W, que es el D4'. Cuando estos engranajes, o sea, cuando estos engranajes se mueven, se van moviendo supongamos, están moviéndose este en sentido horario y este en sentido antihorario, el de abajo, estos perfiles van a ir avanzando hacia la izquierda y estos dos puntos se va a terminar el contacto acá y va a llegar un momento en que estos dos se van a tocar. Por supuesto que hay un montón de puntos intermedios, pero que se van a ir tocando. Pero analicemos estos dos puntos. ¿Qué va a pasar con estos dos puntos cuando se toquen? Primeramente, tenemos que ver que ese punto D4 está sobre este evolvente de círculo. Entonces, para este punto D4 perteneciente a la evolvente W, si nosotros trazamos una tangente a la evolvente en el punto D4, se debe cumplir que una normal a esa tangente es a su vez tangente al círculo base. ¿Sí? Esa sería nuestra normal, que es normal a la evolvente y tangente al círculo base. Lo mismo pasa con el punto D2', perteneciente a la evolvente S. Si nosotros trazamos una tangente a la evolvente S en el punto D2', una normal a esa tangente debe ser tangente al círculo base. Entonces, acá no se ve, perdón, pero esta línea va a ser tangente a este círculo base 2, que es el verde. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos puntos cuando se toquen? Cuando se toquen estos dos puntos. ¿Y qué va a pasar? Y que esta, que es la normal a esta evolvente, y esta, que es la normal a este evolvente, cuando esos dos puntos se toquen, ¿cómo se van a poner esas dos líneas que ahora están quebradas? Y se van a poner colineales. Se van a poner sobre la misma línea. ¿Y sobre cuál línea? Y sobre esta misma línea. Sobre esta misma línea. ¿Por qué? Y porque esta línea, que es la normal, es siempre tangente al círculo base. Y esta otra es siempre tangente al círculo base. Por lo tanto, cuando estos dos puntos, los dos otros extremos de esas normales se toquen, y lo van a hacer sobre esta línea, no queda otra. Es una condición geométrica. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Y que para este nuevo par de puntos, D'2 y D'4, las normales a ambos perfiles se van a hacer colineales. O sea, se van a transformar en la normal común a ambos perfiles en ese nuevo par de puntos, y que va a pasar también por el punto M, cumpliéndose la ley fundamental del engrane. Básicamente. ¿Para qué? Para que se cumpla que estos dos engranajes transmitan con relación de transmisión constante. Entonces, esta es la explicación, ¿sí? Geométrica de por qué el perfil de evolvente, en base a su propiedad, cumple con la ley fundamental del engrane. Bien. Bien. El tema es que cuando estos dos puntos, D'2 y D'4, se pongan en contacto, lo van a hacer sobre esta línea, hemos dicho. Pero, por supuesto, va a ser sobre otro punto de esta línea. O sea, va a ser un punto por acá, por aquí, no sé por dónde, no importa. Pero yo sé que va a ser sobre esta línea. Entonces, todos los puntos de contacto entre los dos perfiles se van a encontrar sobre esta línea que es la tangente común a ambos círculos base, o que también es la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, y que ahora tiene el tercer nombre. ¿Cuál es el tercer nombre? Línea de engrane. ¿Y por qué se llama línea de engrane? Porque es el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles.
Es decir, todos los puntos de contacto entre los dos perfiles, o sea, entre el perfil S y el perfil W, cuando se pongan en contacto los perfiles en todos esos puntos, todos lo van a hacer sobre esta línea, como estamos viendo ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí está el GIF que muestra eso. Todos los puntos de contacto entre este envolvente y entre este envolvente, fíjense, cuando se mueve, el contacto se mueve sobre la misma línea, sobre la tangente a ambos perfiles, a ambos círculos básicos, ¿no? Fíjense que el contacto siempre se mueve sobre esta línea. Por eso esa línea, que es esta línea que está acá, es la línea de engrane, por ser el lugar geométrico de todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. Ese es nuestro tercer nombre de la misma línea. Nos queda un nombre más. Bien. Fíjense también que cuando hemos hecho este dibujo, no lo hemos hecho desprofeso de que el punto D4' y el D2' no están, digamos, uno sobre la misma posición. Fíjense que este está más corrido que el D2'. ¿Y por qué sucede eso? Y esto viene a mostrar que cuando estos dos perfiles van haciendo contacto, acuérdense, lo hacen con deslizamiento. Es decir, este perfil S, además de rodar sobre este perfil W, también desliza. Entonces, esta junta, este punto D, que es la junta entre este engranaje 2 y este engranaje 4, a través de sus perfiles, esta junta es una semijunta, es un punto a través del cual este perfil, además de rodar sobre este otro perfil W, también desliza. Entonces por eso está dibujado de esta manera, porque cuando estos dos se toquen, ha habido un tiempo en el cual este perfil ha rodado y ha deslizado sobre este otro, para que se puedan tocar. Bien. Bien, acá vamos a mostrar otro concepto fundamental, y es el hecho de que este perfil, otra de las propiedades por las cuales ha sido elegido este perfil de envolvente como un perfil universal. Una de la que no lo dije, pero una de uno de los por qué, por lo cual ha sido elegido este perfil, es porque es muy fácil de tallar, o sea, es muy fácil de mecanizar. Entonces es uno de los perfiles que, por supuesto, fue elegido por eso, pero no solamente por eso, sino porque tiene otras propiedades. Esas propiedades son las que vamos a ver ahora. Fíjense. Vamos a ver que si nosotros variamos la distancia entre centros, a ver si lo tengo acá. Bien, fíjense, para que ustedes vean cuál es la razón. Yo tengo aquí dibujado un sector de un engranaje, ahí vemos un diente de un engranaje, y aquí vemos el diente de otro engranaje. O sea que este engranaje más grande, que es la rueda, está girando respecto de un centro, que es este punto que está acá, y el otro engranaje, que es el más chico, que le denominamos piñón, el engranaje de menor diámetro normalmente se le llama piñón, y al engranaje de mayor diámetro se le llama rueda. Por las dudas que no lo dije, no me acuerdo si lo dije. Bien, acá tenemos dibujado un diente del engranaje piñón y un diente del engranaje rueda, ¿no? Y el contacto, y yo quiero transmitir entre dos
entre dos puntos, o sea, entre dos ejes que están a una determinada distancia. El problema, entonces, nosotros desarrollamos y diseñamos los perfiles para esa situación, de distancia entre ejes. ¿Qué pasa si por un error de mecanizado, la caja donde se va a armar este conjunto, o sea, este conjunto, este par de engranajes, luego los ejes sobre los cuales están montados los dos engranajes, se van a montar sobre un bastidor. Acuérdense que un mecanismo siempre tiene un bastidor. Y ese bastidor es una caja que tiene dos agujeros sobre los cuales van a ir montados los ejes correspondientes. Si cuando se hace esos agujeros sobre esa caja, en las paredes de esas cajas, esta distancia, la distancia entre los ejes de diseño, tiene un error, o sea, aumentamos la distancia, como se ve acá, esta flechita, esta cota que estamos mostrando acá, está diciéndonos que se ha desplazado un engranaje respecto del otro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el contacto, ¿sí?, se va a hacer en otro punto de los engranajes. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Y va a cambiar estos segmentos O2M con O4M. Fíjense que acá yo tengo unos segmentos que va de O4 a M, no está el punto, pero imagínense, o sea, acá está el centro de rotación O4 y acá está el centro de rotación O2. Entonces tenemos O4M y O2M. Y aquí, al desplazarse, ¿qué pasó? Y que cambió esta distancia. Entonces, ¿qué pasa con la relación de transmisión? Es lo mismo que si nosotros, aquí, fíjense, nosotros los centros O2 y O4 los desplazáramos uno de estos centros respecto del otro. O sea que yo alejo este centro O2 de este centro O4. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber ninguna modificación en la forma del círculo base 2 ni del círculo base 4. Tampoco los perfiles S y W van a cambiar porque ya están fabricados, ya están hechos en función de este círculo base y de este círculo base. Lo único es que este engranaje, todo en conjunto, se va a mover hacia arriba y el punto D de contacto que en este momento está ahí se va a desplazar hacia otro punto, o sea que el punto D4 de acá del W, del perfil W, en vez de estar en contacto con este punto D2 de este perfil S, va a cambiar esa situación, va a ser otro punto del S que va a estar en contacto con el D4. Nada más. Pero ¿qué pasó? Que esta línea CE, al elevarse esto, va a cambiar ¿qué cosa? Su inclinación, su pendiente. Va a cambiar su pendiente. Y va a cortar a la línea de centro en otro punto M. O sea, este punto M se va a desplazar sobre la línea de centro. Eso es lo que va a pasar. O sea, imagínense ustedes que toman este punto y lo elevan hacia arriba. ¿Qué va a pasar con esta línea que está acá? S. Va a cambiar su inclinación. Se va a hacer, va a cambiar su pendiente. Se va a hacer más inclinada, digamos así. Ay, Dios, no me sale la palabra. Entonces, va a aumentar este ángulo. Y va a cortar a la línea de centro en un punto que va a estar por acá.
Entonces, ¿qué pasó con los segmentos O2M y O4M? Van a cambiar. Y según la relación de transmisión que dice que las relaciones de velocidades angulares de los dos engranajes es función de estos segmentos. Entonces ustedes dirían, va a cambiar la relación de transmisión. Va a cambiar la relación de transmisión. Y eso no es así. En este caso, no es así. Para las envolventes de círculo, no pasa eso. Es decir, la relación de transmisión se va a mantener. Y eso es es otra de las propiedades que hace la elección de los perfiles de envolvente. Porque los perfiles de envolvente absorben las variaciones de las distancias entre los ejes. O sea, se mantiene la relación de transmisión. Eso está basado en esto que estamos viendo acá. Fíjense, un segundo, por favor. Sí, disculpen. Fíjense los triángulos que se van a formar acá. Este triángulo entre el centro O2, el punto de tangencia C y el punto M. Tengo un triángulo en verde. Y ahora me va a aparecer, si Dios quiere, un triángulo en rosadito, rojo. Es el triángulo ME, con el punto de tangencia E y el centro de rotación O4. O sea, son triángulos que se forman, sus lados son la línea de centro, la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, o la tangente común a ambos círculos base, que es EC, y estos lados son los radios base, R2 y R4. ¿Sí? R2 y R4. Bien. Aquí nos aparecen también los radios primitivos, que son el radio 4 y el radio 2, que son los radios de las primitivas. Fíjense que todo lo que está referido a las primitivas se escribe con letra mayúscula. Ya van a ver que todo lo que está referido a las primitivas se escribe con letras mayúsculas. Radio, diámetro, lo que sea que ustedes indiquen, se escribe con letra mayúscula. Lo que está referido a los radios base se escribe con letra minúscula. Radio 2, radio 4, base. Bien. ¿Cómo son estos dos triángulos? El triángulo verdecito y el triángulo rosado o rojo. ¿Cómo son entre sí? Son semejantes. Lo digo rápido porque tenemos muy poco tiempo, así que voy a apurar más el tema. Entonces, estos dos triángulos, ¿cómo son? Son semejantes. ¿Y por qué son semejantes? Y porque tienen sus tres ángulos iguales. Fíjense, este triángulo EMO4 tiene un ángulo de 90 grados en el punto de tangencia E, y el verde, que es el MCO2, tiene un ángulo de normal también, o sea, de 90 grados en el punto de tangencia C. En el punto M, ambos, los ángulos son iguales por opuestos entre el vértice. Perdón. Y finalmente, nuestro tercer ángulo, que es el ángulo en cada uno de los ejes, tiene que ser igual a este, porque la suma de los ángulos interiores en triángulo son 180 grados. Entonces, sí o sí tiene que ser y hay otra manera de mostrarlo también, pero nos quedemos con esa. Entonces, estos dos triángulos son semejantes entre sí, entonces puedo considerar semejanza de triángulo. Por lo tanto, si la relación de transmisión que está escrita acá abajo, para un par de engranajes,
es que la relación de entrada, de velocidad angular de entrada, versus la de salida, es inversamente proporcional a los segmentos que sobre la línea que une los centros, determina, o sea, la línea que une los centros, determina la normal común a ambos perfiles en su intersección, definiendo este punto M. Entonces define los segmentos O2M y O4M. Eso está relacionado con los engranajes. Entonces, las velocidades angulares son inversamente proporcionales a esos segmentos. Pero por otro lado, sabemos que esos segmentos son también los radios base. R4 es el O4M y R2 es el O2M. Por eso también está igualado a R4 y R2. Entonces, según la semejanza de triángulo, yo puedo decir que este lado, O4M, es al radio base 2, como el segmento O2M es al radio base 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo también puedo poner a la relación de transmisión, omega 2 sobre omega 4, en función de los radios base R4 y R2. Fíjense que se cumple siempre la relación inversa. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Acá hemos puesto también al radio base 4 por el segmento que lo representa, que es el O4, O4E. O sea que O4E o R4, que es lo mismo. Y O2E, O2C, que sería el radio base 2. O2C, que es el radio base 2. Bien, ¿qué pasa con estos radios? Y estos radios no son imaginarios, como los radios base 4, como los radios primitivos. Los radios primitivos son imaginarios. Es decir, si el punto M se desplaza, los radios primitivos también cambian su tamaño, porque son iguales que los segmentos O4M y O2M. Pero los radios base, R4 y R2, no cambian, porque son los radios de los círculos base, a partir de los cuales hemos generado las envolventes de círculo W y S. Y una vez que hemos construido a los engranajes en base a estos círculos base, no se modifica. Un engranaje, una vez que está construido y sus perfiles, están hechos en función de estos círculos bases. Entonces, este perfil de envolvente está en función del diámetro de este círculo base 2, y este perfil W está en base a este diámetro de este perfil, de este círculo base 4. Una vez que están construidos